Ya estoy grabando, así que estamos bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Habíamos quedado hasta acá, habíamos llegado. Y vamos a hablar, bueno, saben ustedes que en el laboratorio a veces es importante medir el pH, conocer el pH de alguna solución, de algún medio de reacción. ¿Sí? Así que bueno, para eso tenemos varias maneras, pero una de las maneras, digamos, más precisas para medir el pH es usar un pHímetro, justamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que también uno puede usar un papel, ¿no? De papeles, ¿no? Algunos son bastante buenos. Por cambio de color nos puede indicar el pH o un rango de pH, pero digamos, cuando uno tiene que conocer el pH con más precisión, conviene usar un pHímetro. Ahí tienen dos modelos, ¿sí? Este es el modelo que ven acá, el modelo que está a la izquierda, es un modelo donde ven que está el electrodo aparte, ¿no? Conectado a lo que es la electrónica, digamos, aparte, y el modelo que está a la derecha está todo integrado. También tenemos el electrodo que está en la parte inferior, pero está todo integrado. Estos son por ahí más robustos, digamos, ¿no? Más para usar por ahí, más para llevar a algún lado, más portátiles, ¿sí? Pero bueno, en el laboratorio se usan también, ¿sí? Son modelos un poco más modernos, pero estos también se siguen usando, ¿eh? No es que porque llegaron estos ya no se usan, ¿eh? Se usan los dos, ¿eh? Los dos tienen el mismo principio de funcionamiento, que es el electrodo de vidrio. No sé si se acuerdan, esto por ahí lo han visto alguna vez, ¿eh? Pero los pHímetros funcionan con un electrodo que es eh, sensible a la concentración de protones, justamente, ¿sí? Que hay en la solución que uno lo sumerge. Eso lo logran a través de una membrana, como dice, es una membrana de vidrio, es, tiene como una esfera, una bolita, ¿sí? En la parte inferior. Y esa membrana de vidrio tiene la capacidad, si es un vidrio especial, que intercambia protones por iones alcalinos. Entonces, se produce una diferencia de concentración entre la parte externa de la membrana y la parte interna, y se genera un potencial. Y ese potencial se mide contra un contraelectrodo que tiene o un electrodo de referencia que tiene el mismo pHímetro, digamos. Entonces, de esa manera, a través de la medida de ese potencial, fíjense que hay una ecuación, ¿no? Que es la ecuación de Nernst, que nos relaciona el potencial, esto es potencial, ¿sí? Con la actividad, ¿no? O la concentración de protones que haya en el medio. Fíjense que interviene ahí la constante de Faraday, bueno, que es una constante, R es una constante, y también interviene la temperatura. Entonces el pH, como ya sabemos, depende de la temperatura, ¿no? El potencial dependerá de la temperatura y el pH dependerá de la concentración de protones, va a depender de la temperatura. ¿Bien? Normalmente los electrodos de vidrio ya traen incorporado un sensor de temperatura. Normalmente cuando suma el electrodo en la solución, a su vez puede, ¿sí? Saber la temperatura, y cuando hace la calibración, ya automáticamente, como conoce la temperatura, puede calibrar. Así que bueno, es bastante simple dentro de todo. Como dice ahí abajo, antes de efectuar cualquier medida hay que calibrar previamente, ¿sí? El pHímetro. Para eso se utilizan soluciones buffer, amortiguadoras, de diferentes pH. Lo típico es siempre calibrar a pH 7 con una solución buffer de pH 7 y con otra, digamos, en el rango que uno vaya a medir. ¿Sí? Si uno va a medir en el rango ácido, normalmente se calibra a 7 y a pH 4. Si uno va a medir a pH alcalino, normalmente se calibra a pH 7, pH 9 o pH 10, depende del buffer que uno tenga, ¿no? Pero es muy sencillo, digamos, de hacer eso, ¿no? Tienen los equipos, digamos, ya, digamos, desde hace varios años tienen modo de calibración automático, ¿no? Que ya reconoce la solución, ¿no? Son bastante simples de utilizar, valores de pH, fíjense acá, ¿no? Con dos decimales, o sea, muy precisa. Bueno, otro parámetro que uno también es muy importante es poder determinar en el laboratorio muchas veces es la temperatura.
Esto va a depender, digamos, del instrumento que uno use, del rango de temperaturas en el que uno se esté moviendo, ¿no? Que le interese medir, ¿sí? Pero bueno, tenemos varias maneras de hacerlo. ¿Mm? Fíjense, acá hay una tabla que resume un poquito, ¿sí? Básicamente la propiedad física que cambia, ¿sí? Que se modifica con la temperatura, y lo que uno va a medir en función de eso, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El termómetro que nosotros utilizamos normalmente, ¿no? Que tiene mercurio o alcohol, ¿eh? Tiene un tubito, ¿no? Un capilar muy fino con un, bueno, un bulbo abajo con ese líquido. Lo que varía, lo que nosotros vamos a variar es una longitud a lo largo de ese capilar, ¿sí? También podemos tener, ¿sí? Un termómetro donde tengamos un gas encerrado en un volumen constante, lo que varía es la presión, ¿no? Cuando cambia la temperatura o cambia el volumen, se trabaja en presión constante, por ejemplo, ¿sí? O, ¿sí? Resistores que varían su resistencia eléctrica con la temperatura, ¿sí? Entonces esa variación de resistencia sirve para medir la temperatura, ¿sí? O la generación de un voltaje, ¿sí? En el que se utiliza como termopar. O también los pirómetros, ¿sí? Que lo que hace es detectar radiación cuando un cuerpo se calienta, ¿sí? Emite radiación, y el análisis de esa radiación nos permite saber la temperatura a la cual está ese cuerpo, ¿no? Normalmente eso se utiliza en temperaturas más altas, ¿no? Para medir temperaturas de horno, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, fíjense que uno puede, a través de la variación de la propiedad física, ¿eh? Conocer la temperatura. ¿Sí? Bueno, esto para repasar un poquito, ustedes por allá, no sé si lo acuerdan, pero son las escalas, ¿no? Que existen de temperatura, ¿no? Las escalas absolutas, que nosotros conocemos la Kelvin, que es lo que usamos nosotros, pero también está la Rankine. La escala Rankine es la absoluta del Fahrenheit, digamos, de la escala de Fahrenheit. Eh, Fíjense, acá tienen la conversión, ¿ven? Acá abajo. Los grados Rankine son los Fahrenheit más una constante. Eso indica que es la escala absoluta de la escala Fahrenheit. Nosotros normalmente usamos Celsius como relativa y como absoluta los grados Kelvin, ¿no? O los Kelvin. ¿Sí? Bueno, ahí tienen la conversión de centígrado Fahrenheit, que es lineal, porque toman, o sea, el grado Fahrenheit tiene otra, o sea, no es sumar simplemente una constante, se dan cuenta, es un grado que tiene otra dimensión, otra magnitud, digamos, ¿sí? Que el Celsius. Entonces, bueno, fíjense que la conversión requiere esa formulita que está ahí. Bueno, de todos los instrumentos que uno puede encontrar para medir temperatura, vamos a quedarnos con un par nomás para describir, que son los termómetros de vidrio, los que nosotros nos vamos a usar en el laboratorio, y también podemos encontrar, ¿sí? Las llamadas termocupas o termopares, que también se pueden utilizar en el laboratorio, ¿sí? Para hacer medidas. Se utilizan sobre todo cuando uno hace medidas por ahí a temperaturas un poco más elevadas, pero bueno, también sirven, depende de la termocupla que uno esté usando, se pueden utilizar para hacer medidas a temperaturas no tan altas también, ¿sí? Es decir, que ambos son útiles, ¿sí? En el laboratorio vamos a encontrar con frecuencia. Bueno, en el caso del termómetro de vidrio, ¿sí? Recuerden que lo que tiene es un fluido, ¿no? Bulbo, ¿sí? Que está normalmente abajo, ¿sí? Y ese bulbo está conectado con un tubo muy fino que es un capilar, ¿no? Entonces, por efecto de la dilatación de ese líquido o de ese fluido, ¿no? Puede también ser un gas. Fíjense acá, hay uno que no funciona con pentano, ¿no? Pero bueno, obviamente para medir temperaturas más bajas, ¿eh? La ventaja es esa, ¿no? Que uno puede medir con una escala, ¿sí? De su ambiente, por ejemplo, con ese gas, ¿eh? Pero bueno, normalmente eso no lo vamos a encontrar en el laboratorio, pero por ahí con mercurio y con alcohol son los más frecuentes. No sé si tienen algunos de los alcohol, ¿no? Que son los que tienen, uno los ve con un color, ¿no? Con color rojo, es muy común, ¿sí? Pero bueno, en realidad es un colorante que se le pone, ¿no? Pero lo que tiene el líquido es etanol, ¿sí? Bueno, por dilatación, entonces como asciende por el capilar, ¿no? Esa escala se calibra en función de, esa longitud se calibra con la temperatura, digamos, y con eso se logra poder medir bastante bien la temperatura, ¿sí?
Esos termómetros normalmente uno los tiene que calibrar, si no le interesa mucho medir la temperatura y conocer bastante precisa la temperatura, normalmente se calibran, ¿sí? Y para eso se utilizan puntos de fusión, ebullición, cambio de estado del agua típicamente, ¿eh? O también se pueden calibrar contra otros instrumentos que estén, que uno conozca su calibración, ¿no? Que esté certificada, ¿no? Que el fabricante dice, mira, este te sirve para calibrar porque tiene la certificación, ¿sí? Es una termocupla o un termómetro que ya vino certificado su calibración, bueno, listo, se usa para calibrar, que se lo puedo contactar contra el que a mí me interesa calibrar, ¿sí? Sería de otra manera. ¿Sí? Pero lo más típico es calibrarlos contra, conociendo o midiendo el punto de fusión ebullición del agua, ¿sí? Ustedes van a hacer una calibración de los termómetros, si los quieren, si hacemos los prácticos, ¿sí? Una de las partes de un práctico va a ser calibrar justamente el termómetro, de mercurio o de alcohol, depende de cuál es toque. Bueno, las termocuplas, ¿sí? Por ahí no son tan conocidas para ustedes, no sé, ¿sí? Como dice ahí, se utilizan principalmente a temperaturas elevadas, aunque se pueden usar también a no tan altas, depende de la termocupla, ¿sí? Básicamente, fíjense, son dos alambres, ¿sí? Fíjense el esquema este que está acá arriba, ¿sí? Son dos alambres que tienen composición diferente, ¿sí? Son de un metal, metales distintos, de composición distinta, que están unidos en un extremo, en la punta de la termocupla, justamente, ¿sí? Soldados, como dice ahí, ¿no? No es no es que están atados con alambre, sí, sino que están en un punto de soldadura, ¿no? O sea, de uno de los metales, ¿no? No es que se agrega otro metal, ¿no? Están unidos, soldados. Bueno, la cuestión es que hay un efecto que cuando dos metales de composición distinta están unidos y se someten a una cierta temperatura, se genera una diferencia de potencial entre los alambres. Eso es lo que se conoce como efecto Seebeck. ¿eh? Fíjense que ese efecto Seebeck, que se simboliza con la letra S mayúscula, nos da una diferencia de potencial de voltaje en función de la temperatura. ¿eh? Son milivoltios, son voltajes bajos. Acá, por ejemplo, en el ejemplo que tienen ahí, hay un alambre que es de hierro y otro que es de cobre-níquel, constantán, es una aleación de cobre-níquel. Que a 750 grados, ¿sí? me da esa diferencia de potencial. Es decir, que si yo mido entre los extremos de los alambres, voy a medir una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial a su vez va a variar con la temperatura. Entonces, si yo conozco cómo es esa variación, puedo saber a qué temperatura está ese punto de unión. Bueno, acá lo que ven son imágenes de esas termocuplas, ¿no? Ya en forma comercial, digamos, ¿no? Fíjense, están envainadas, Normalmente esa punta se trata de proteger todo lo que es el alambre y la punta con alguna vaina de acero, algún material para que no quede tan expuesto. Es un poco lo que dice acá, ¿no? Están encapsuladas, ponen tubos de alúmina, cerámico que las proteja de la oxidación o de algún ambiente agresivo, o de algún golpe también puede ser. ¿Sí? En una punta vamos a tener la punta donde vamos a determinar la temperatura y eso lo vamos a conectar con un cable, ¿sí? A través o medimos la diferencia de potencial, también hay aparatos que nos permiten ya convertir esa señal de voltaje en temperatura directamente. ¿Sí? Bueno, y hay de muchos tipos, esa elección de esos, fíjense que estamos hablando de alambres de diferente composición, bueno, pueden ser de muchos tipos distintos, de acuerdo a, por ahí algunas son más sensibles en un rango de temperaturas que otras. Fíjense, las más comunes son las del tipo que uno se encuentra en los laboratorios, son del tipo K o tipo J. ¿eh? Acá tenemos un resumen en esta tabla de las más comunes. ¿Ven? Hierro constantán, que es la que veamos en la imagen, que es la tipo J, nos dice el intervalo de medida. Fíjense que nos permite medir también en su ambiente. La tipo K también, corome la lumen, son instalaciones. Y las que se sirven para medir a temperaturas más altas, fíjense, hasta 1700 grados aproximadamente, son las que tienen platino. Un alambre de platino y otro una aleación de platino rodio, ¿no? Diferente composición.
Entonces uno, a través del conocimiento de qué termocupla tiene, hay tablas que no le indican, ¿sí? No me copié la tabla, tiene una tabla, bueno, después tiene las subtablas que uno puede buscar y que le dicen a uno, para esta termocupla, a tal temperatura, se mide tal voltaje. Entonces uno mide ese voltaje, ya sabe la temperatura a la que está, ¿sí? esa termocupla y lo que uno esté midiendo, ¿no? Si ese punto no lo sumerge, ¿sí? En un recipiente donde tiene un líquido caliente o lo pone en un horno para determinar la temperatura del horno. Normalmente los hornos y las estufas tienen termocuplas para poder medir la temperatura. Incluso las que usan ellos de control. Sobre todo en los hornos o muflas tienen termocuplas, tipo K o tipo S o R, depende hasta qué temperatura lleguen. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Normalmente uno tiene el punto de unión, ¿sí? Tiene el metal A, tiene el metal B, y después esos metales, cuando eso se va a conectar al instrumento de medida, ¿sí? Ya sea el instrumento propio de la termocupla o un voltímetro, se conectan a través de cables de cobre normalmente. Entonces lo que ocurre es que hay otro punto de unión entre ese metal y otro metal, ¿sí? Que va a estar a temperatura ambiente, porque va a estar a la temperatura, ¿no? Cuando yo estoy midiendo la zona caliente, pero cuando estoy midiendo con el aparato, estoy midiendo la temperatura ambiente. Entonces, si se genera, uno mide, va a medir el voltaje de media lo va a medir acá, ¿sí? Entre las terminales de los alambres de cobre, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando uno hace la cuenta, esto es como para que ustedes sepan cómo se hace, pero no lo vamos a hacer nosotros. Tiene que tener en cuenta justamente esa otra voltaje que aparece entre el metal A y el cobre, ¿sí? Uno puede seguir acá, el voltaje de medida, vamos a tener el voltaje entre el cobre y el alambre A, más el voltaje que me genera justamente la unión entre el alambre A y el alambre B, que es la que me interesa conocer a mí, a la temperatura caliente, digamos, más el B, ¿no? El alambre B con el cobre a temperatura ambiente. Entonces, haciendo ahí unas consideraciones, no importa mucho, uno a lo que llega es que cuando va a medir ese voltaje, ¿sí? ¿No? Entre los alambres A y B a la temperatura de interés, ¿sí? Al voltaje medido le tiene que sumar, ¿sí? Un voltaje entre los alambres A y B a la temperatura ambiente. Eso es lo que se conoce como compensación del cero. ¿Por qué? Porque las tablas de las termocuplas normalmente están hechas a cero, ¿sí? A 0 grados centígrados. Entonces, normalmente a esa temperatura el voltaje, ¿sí? Entre los alambres es muy bajo. Entonces, esto como que se desprecia. Si uno está trabajando a una temperatura, supongamos, de 20 grados, o 25, lo que sea, ese día que está trabajando, eso le suma un poquito. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno lo hace con un voltímetro, si uno lo hace con el instrumento directamente, es decir, la termocupla conectada ya con el instrumento que convierte directamente la señal a temperatura, ya ese aparato ya automáticamente, ¿sí? Ya registra la temperatura ambiente y ya hace la compensación del cero automáticamente. Pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si no por ahí, a veces tiene la termocupla y tiene el voltímetro, tiene que acordarse de hacer esa compensación del cero. Y después, una vez que obtiene ese voltaje, va a la tabla, ¿sí? Y se fija ese voltaje a qué temperatura corresponde. Bueno, muchas veces en el laboratorio también es necesario hacer vacío, para diferentes operaciones por ahí. No necesita a veces hacer vacío, puede ser porque, ¿se acuerdan como vimos el otro día una estufa que uno tiene que secar bajo vacío? ¿Sí? Porque por ahí lo que uno quiere secar es sensible, es muy sensible a la temperatura y hay que bajarle el punto de ebullición al solvente que uno esté secando, por ejemplo, o porque vamos a ver más adelante, uno puede hacer una destilación también para bajar el punto de ebullición aplicando vacío al equipo, o uno puede hacer una operación de filtración,
donde para acelerar el proceso aplique vacío. Bueno, cualquiera de estas operaciones va a requerir tener algo que nos permita justamente bajar la presión. Bueno, ahí tenemos tres de los instrumentos que uno puede utilizar. ¿Sí? Uno que es el más sencillo, ¿sí? Que se llama trompa de agua, que es un tubo de Venturi, ahora lo vamos a escribir un poquito. Una bomba de vacío rotatoria, mecánica, bomba de aceite también se le dice, o una bomba de difusión, o bomba difusora. Normalmente uno lo que hace es conectar, ¿sí? Entre el dispositivo que uno utilice, por ejemplo la bomba, y el equipo que uno quiere aplicar vacío, siempre se colocan una serie de trampas, no se conecta directamente, eso depende un poco de lo que uno está haciendo, ¿no? Pero normalmente siempre se coloca una serie de trampas. ¿Para qué? Porque muchas veces, como estos equipos, y sobre todo, ¿no? Las bombas trabajan con aceite, para evitar, ¿sí? Que el vapor que nos está absorbiendo el sistema entre en contacto con el aceite, ¿no? pueda perjudicar la bomba, o puede haber alguna reabsorción de aceite hacia el equipo, se coloca, ¿sí? Alguna bomba para evitar eso. Eso después lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos filtración en vacío, ¿no? Pero bueno, en principio ya les adelanto que no se conecta directamente la bomba al sistema donde uno quiere justamente hacer el vacío. Bueno, la trompa de agua es un aparato muy simple, ¿sí? Es un tubo, fíjense, un tubo de Venturi, donde uno solo conecta directamente a la toma de agua, una canilla, ¿sí? Y el paso, fíjense cómo es internamente esto, ¿no? Pasa el agua por acá, hay una salida lateral, ¿sí? Donde uno, fíjense, al pasar el agua por acá, ¿sí? Genera, ¿sí? Eh, eh, una corriente de aire que hace que justamente se produzca succión por ahí, ¿sí? Cuanto más flujo de agua tenga acá, más va a ser esa succión que uno pueda lograr. Son aparatitos que son muy simples de usar, como uno los conecta a la canilla de una pileta, ¿no? Que tenga en el laboratorio, pero no logran tener vacíos muy, muy elevados. ¿Sirven para qué? Y, por ejemplo, para hacer una filtración en vacío pueden servir, por ahí al hacer alguna destilación puede llegar también, sí, a servir. Fíjense que llega más o menos hasta 10, 15 torr con suerte, de vacío. ¿Qué más? Bueno, algo malo, como dice acá, es que uno está circulando agua todo el tiempo, porque si yo corto el agua, me quedo sin vacío. Entonces, eso genera una gran pérdida de agua, ¿no? Es un desperdicio de agua. Entonces, bueno, por ahí, si uno tiene que hacer una experiencia muy larga, no conviene usar este tipo de bombas, ¿sí? O de sistemas. Por ahí es más para una filtración, que uno hace algo relativamente rápido. Pero por eso uno tiene que hacer alguna destilación que puede tardar más, y eso no es tan conveniente, en el sentido de que uno está todo el tiempo eliminando agua. Bueno, ya cuando vamos a las bombas, tenemos estas que son de dos tipos, la rotatoria, que es la más común que uno se puede encontrar en el laboratorio. Fíjense que esto consiste de una cámara, ¿no? Así en forma circular, tiene un rotor en el centro, que fíjense que está descentrado, es excéntrico con la cámara. Ese rotor gira y tiene una paleta, ¿sí? Que está justamente en contacto con la cámara. El sello entre esas paletas y la cámara es un sello de aceite, o sea, eso hay una película de aceite ahí, ¿sí? Por eso son bombas que utilizan aceite. Eso, fíjense que al girar, como está excéntrico, ese rotor respecto a la cámara, a medida que va girando, ¿sí? Va a producir la extracción de aire a través de esta conexión, ¿sí? Y la expulsión del aire cuando la paleta, ¿sí? Va hacia arriba, sale el aire a presión por el otro extremo. Es decir, que uno conecta por este extremo, ¿sí? El equipo que no quiere hacer vacío, ¿sí? O el sistema que no quiere hacer vacío, y de esa manera logra, ¿sí? Evacuar aire de ese sistema. ¿Bien? Tenía a ver si lo puedo compartir, un video que tenía acá en la presentación del PowerPoint,
por ahí es más claro verlo funcionar que describirlo. A ver ahí. Esperen, Bueno, con esta se alcanzan presiones mucho más bajas, ¿eh? O sea, se logra hacer vacíos más altos, ¿no? Como 10 veces más que con la con la trompa de agua. Entonces ahí ven, esperen que le pongo sí. ¿Ven? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, ven que lo ven funcionar, ¿no? Entonces la succión está, sí, del lado del celeste, como está marcado ahí, ven, va extrayendo y ahí conecta, ¿no? Conecta el equipo que quiere hacer vacío. ¿Mm? Y por el otro lado va saliendo, ¿sí? Aire a presión, digamos. ¿Mm? Ahí estamos, ¿sí? Bueno, la otra bomba que también uno puede encontrar en el laboratorio es un poco más rara. Estas, las rotatorias, son las más comunes que uno puede encontrar, ¿sí? En el laboratorio nosotros tenemos, ¿sí? Una de esas, o una o más, no me acuerdo si hay otra. Pero bueno, después hay otras, ¿sí? El color celeste, claro, es el gas por donde que vos te extrae, digamos, ¿no? Del equipo, que va a ser aire, ¿eh? Bueno, puede tener algún vapor de algo, ¿no? Si no tiene, suponete que eso lo conectas a un equipo de destilación, ¿eh? Bueno, vas a tener vapor de lo que estés destilando con él, ¿eh? Pero básicamente es aire lo que sale, ¿eh? Lo que vos succionás es aire, ¿sí? Y con eso lográs justamente bajar la presión, ¿sí? De estar a presión atmosférica, la vas a reducir. ¿Hasta dónde? Y más o menos con esa bomba vas a llegar hasta décimas de torr, con suerte, ¿eh? Bastante vacío. ¿Sí? Pero bueno, a veces depende para qué lo estés usando, puede que sea escaso. ¿Sí? Normalmente una operación de laboratorio normal con esa bomba es suficiente. ¿Sí? ¿Sí? Pero bueno, si uno necesita más, más barato, puede usar ese tipo de bombas, que se llaman bombas difusoras. Son más raras en el laboratorio. Básicamente, a ver si puedo agrandar un poquito el dibujito. ¿Sí? Esto funciona con un, este, un reservorio de aceite en la parte inferior que se calienta con una resistencia eléctrica. ¿Sí? Eso es un aceite que se usa que es de tiene baja presión de vapor, entonces enseguida se generan vapores a temperaturas relativamente bajas. ¿No? Esos vapores ascienden, ¿sí? El sistema de vapor, fíjense que está acá en la parte superior, es decir, que esto se va a conectar por arriba al sistema de evacuar. Y hay, fíjense, en esta parte lateral lo que es, esto está conectado a una bomba rotatoria. Así que es una bomba que funciona con una bomba auxiliar, digamos, la difusora. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace vacío por acá, ¿sí? Arrastra el vapor de aceite que está acá, arrastra el aire que uno va a evacuar del sistema. Y eso hace que se pueda generar un vacío bastante importante. Como dice, puede llegar a valores de vacío muy, muy importantes. Depende de la bomba que uno tenga, ¿no? Y la rotatoria también, por supuesto. Eh, lo que hay acá son unas toberas que permite que se condense, ¿sí? El aceite para no perder aceite, ¿no? Porque si no estaríamos perdiendo aceite todo el tiempo. Entonces, para evitar eso, ¿sí? Se coloca acá, se refrigera toda esta cámara, y se colocan toberas para que vaya condensando, ¿sí? Esos vapores de aceite. Bueno, es otro tipo de bomba que uno puede encontrar, ya les digo, no es tan común, pero ¿sí? Nos permite llegar a vacíos más importantes. Bueno, vamos a comentar entonces, más allá de los equipos, vamos a ver un poquito de material, ¿sí? El material que nos vamos a encontrar en el laboratorio. ¿Sí? Vamos a empezar por
Bueno, material, cuando uno habla de material, o material de vidrio, que a veces decimos así, ¿no? Como nombre genérico, ¿eh? Y algo muy común, o lo que más vamos a utilizar, es material que nos sirve para medir volumen en el laboratorio, ¿no? Que lo que llamamos material volumétrico, como dice ahí. ¿Eh? Algo importante es que ustedes ya tengan claro de entrada que no todo el material, ¿sí? Que tenemos en el laboratorio, los recipientes que utilizamos, nos sirven para medir con precisión el volumen. ¿Sí? Cuando uno habla de material volumétrico, es material, ¿sí? Que fue calibrado, ¿sí? Los fabricantes garantizan esa calibración que nos permite medir el volumen con mucha precisión. ¿Sí? Normalmente ese material, cuando decimos material volumétrico, estamos incluyendo matraces aforados, ahora vamos a comentar qué son, ustedes ya las conocen, pero por las dudas, pipetas aforadas, pipetas graduadas también, ¿sí? Y buretas, básicamente. ¿Eh? Eso es lo que nosotros conocemos como material volumétrico. ¿Sí? Bueno, y esos materiales, como dice ahí, tienen un ajuste, una calibración hecha. ¿Sí? Entonces, eso normalmente el fabricante garantiza que esa pieza que nos vende está calibrada, ¿sí? Sufrió un ajuste. ¿Sí? Y ahora vamos a comentar un poquito en qué consiste esa calibración, ¿no? Pero ya sabemos que cuando hablamos de material volumétrico, estamos hablando de ese material que nos permite medir el volumen con un buen grado de precisión. ¿Sí? Fíjense acá lo que dice, ¿no? Vasos de precipitado y remedias no son instrumental volumétrico. ¿Sí? Porque si bien ustedes agarran el remedios y van a ver que tiene una escala graduada que nos permite medir el volumen, es muy, muy aproximado. ¿Eh? Y por el uso que tiene, vamos a detallar, no, nunca uno va a medir un volumen ahí, ¿sí? Bueno, ese ajuste del material o calibración, ¿sí? Dependiendo de ese material, se puede hacer de dos maneras. Uno se llama por contenido, ¿sí? Que lo simboliza in, ¿sí? O por vertido, lo simboliza ex. ¿Sí? Por contenido, ¿qué significa? Que la calibración que se hizo, lo que me certifica es que el volumen contenido, cuando yo mido el volumen, cuando está en ese recipiente, es realmente el que está ajustado por calibración. ¿Eh? Por ejemplo, en los matraces aforados. ¿Eh? En un matraz, cuando yo mido hasta el aforo, lo que me dice el fabricante, mira, si este matraz es de 100 mililitros, el volumen que contiene, ¿sí? Ese matraz es efectivamente 100 mililitros con una tolerancia, ¿no? Siempre hay una tolerancia. ¿Sí? O la probeta graduada. Bien, ¿sí? Es un material que está ajustado por contenido. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el vertido? En el caso del vertido es cuando uno mide, por ejemplo, en una pipeta, ¿sí? O en una bureta, y eso lo va a vertir en otro recipiente. Entonces ahí el fabricante lo que le garantiza a uno es que cuando uno vierte ese volumen, ese es el volumen calibrado y que ellos certifican esa calibración. ¿Cuál es la diferencia? Y que siempre queda algo adherido a las paredes del recipiente, por lo cual la calibración la tiene que haber hecho considerando esa humectación de las paredes cuando uno vierte ese líquido una vez que lo midió en el instrumento. ¿Se dan cuenta? No es tanto por precisión, ¿sí? Sino es porque el matraz aforado también vos podés medir el volumen con mucha precisión, pero te sirve para medirlo ahí, ¿te das cuenta? Tiene que ver con el uso que le vas a dar. El matraz vos lo vas a usar para qué? Para preparar una solución, ¿no? Es lo típico, ¿no? O una dilución. Entonces no me interesa que después si yo lo vierto, me cambie el volumen, porque yo no voy a medir exactamente 100 mililitros ahí y después lo voy a volcar en otro lado. ¿Te das cuenta? Lo voy a medir ahí. Entonces me interesa que el volumen que me digan ahí el contenido sea realmente ese. En cambio, en una pipeta o en una bureta, ¿sí? Yo no me sirve medirlo ahí y quedármelo ahí, lo voy a transferir a otro lado. Entonces lo que me sirve es cuando yo lo vierto en otro lado, que me garanticen que ese volumen que yo vertí es realmente el que medí. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Muchas veces no le damos importancia a eso. Nosotros trabajamos y no estamos pensando en eso, pero realmente si no se toma el trabajo de mirarlo, está
está ajustado de manera diferente. Bueno, por supuesto, y tiene mucha importancia la temperatura. ¿Sí? La temperatura, obviamente, porque ese material de vidrio, normalmente también es de plástico, pero los más comunes están de vidrio, puede sufrir hidrataciones o contracciones de acuerdo a la temperatura. Entonces, el fabricante le informa una temperatura normalizada que normalmente es de 20 grados. Dice ahí siempre, en el material tiene que decir. Pero bueno, a ver, si no nos aleja mucho de esa temperatura, es bastante bueno. ¿Qué pasó acá? Este, igual, digamos que es poco el error, digamos, a eso me refiero, ¿no? No trabaja a temperaturas normales, qué sé yo, entre 10 y 30 grados, digamos, no es tanto lo que va a dilatar, o contrario. Algo muy importante es lo que dice acá abajo, justamente para evitar esos ciclos de contracción y dilatación importantes, nunca el material de vidrio volumétrico se debe secar en estufa. ¿Sí? Porque si yo lo llevo a una estufa que está a 100 grados para secar material, obviamente, con el frío, esto contrae, dilata, eso lo repito. Ya esa certificación, digamos, del volumen, ya sea por contenido o por vertido, no se va a mantener. Entonces, si uno tiene que secar ese tipo de material porque quedó húmedo y está seco, por ejemplo, bueno, puede utilizar, por ejemplo, algún solvente volátil, lo enjuaga con un solvente volátil, un poquito, ¿no? De etanol o de acetona, y eso uno al aire mismo, a la temperatura ambiente, lo puede secar muy rápidamente, o también, si no tiene la disposición, ¿sí? Usa aire comprimido. Aire comprimido a temperatura ambiente también, ¿sí? Favorece el secado. O lo deja un día para otro, si puede. Eso sería lo ideal. Pero bueno, a veces uno está apurado, lo tiene que usar ahora y no puede dejarlo. Bueno, en estos casos, cualquiera de estas dos alternativas es útil para secar ese material, pero nunca calentarlo. Bueno, esto es una clasificación, ¿sí? de clases de exactitud que va a tener el material, ¿sí? Ustedes eso lo van a encontrar en las... No vamos a ponernos muy detallistas con eso, pero bueno, para que ustedes sepan que hay básicamente hay dos clases, las clases A, que es la mejor, digamos, la de mayor precisión, digamos, y la clase B. Los instrumentos volumétricos clase A sí tienen el mismo límite de error ambos, la diferencia es, ahora después vamos a hablar de algo que se llama tiempo de vertido, ese significa que el vaciado es rápido, pero bueno, básicamente tienen el mismo límite de error o la misma tolerancia. Bueno, ahí tienen un poquito, ¿no? Esto es una pipeta, ¿sí? Ahí tienen, bueno, en algunos casos, por esto sobre todo se usa mucho para las pipetas y buretas, este tipo de clasificación. Bueno, algo importante que me olvidé acá, ¿sí? Estas son siempre material de vidrio, en las clases A. En cambio en el B podemos tener vidrio o plástico. No sé si han visto alguna vez, pero hay material volumétrico también de plástico. No son por tan comunes, pero bueno, son útiles. Están hechos de plásticos que son bastante resistentes a reactivos químicos, a solventes como a compuestos ácidos o básicos. Y la ventaja que tienen es que no se rompen. Entonces, bueno, tienen esa ventaja. Por ahí lo que tienen como dificultad, bueno, tienen mayor dificultad para poder limpiarse, sí, más, están, son más porosos, entonces, bueno, tienen algunas dificultades, pero se utilizan también, no es lo más común, pero se usa. Bueno, acá normalmente en las clases B el límite de error o la tolerancia que tienen respecto al volumen, ¿no? que uno va a medir es un poco más alta, es un poquito más alta. Eso está indicado siempre en el material que uno va a utilizar, en el instrumento. Acá tenemos una pipeta de doble aforo que es de 25 mililitros, ven ahí nos marca el volumen nominal, el volumen que puedo medir.
El límite de error, fíjense, la tolerancia en este caso es de 0,03 mililitros, más o menos 0,03. O sea que el fabricante nos asegura que a 20 grados este instrumental mide, ¿sí?, 25 mililitros más o menos 0,03. ¿eh? Y después nos indica acá al costado, que no se llega a ver, pero está marcado acá, ¿sí?, la temperatura justamente de referencia, que seguramente sea 20 grados, el tiempo de espera y el tipo de ajuste, ¿ven? Que dice X, porque es una pipeta, ajuste por vertido. También nos dice la clase, fíjense, clase A, en este caso es AS, o sea que es demasiado rápido. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Que es el tiempo de espera y el tiempo de vertido. Fíjense, cuando uno dice es el trípode instrumental, ¿no?, que está calibrado por vertidos, ¿no? Pipetas y buretas, básicamente, son esos dos. Donde uno le interesa conocer el volumen que vierte, ¿no?, que transfiere a otro recipiente. Uno dice, bueno, el fabricante me garantiza que la película de líquido que queda adherida, ¿sí?, está contada en la calibración. Estamos diciendo eso. Bueno, eso, fíjense que va a tener que ver también con el tiempo de vertido, ¿no? Porque si yo se lo vierto por ahí lo más rápido, más lento, bueno, eso tiene que estar también tenido en cuenta, digamos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Pero bueno, tiene que haber una referencia para eso. Entonces, fíjense, el tiempo de vertido va a ser justamente el tiempo necesario para el descenso libre, ¿sí?, del líquido desde el aforo, por ejemplo, en la pipeta forada del aforo de arriba, hasta el aforo de abajo, hasta la marca de abajo, si es de doble aforo, o hasta la punta de la pipeta, si es de pipetas de un solo aforo. Y en los aparatos, o el instrumental, ¿sí?, que estén calificados además con la letra S, ¿sí?, en lo que decíamos A o AS, bueno, esa S significa un tiempo de espera, significa el tiempo de espera que uno tiene que esperar cuando, por ejemplo, ¿no?, vació todo el volumen, llegó a la marca inferior, y hay que esperar unos segundos. Nuevamente, fíjense en la que estaba acá, son 5 segundos, por ejemplo, está marcado ahí en el recipiente, que le recomiendan a uno esperar para justamente esperar que se escurra esa película, ¿sí?, de líquido que puede haber quedado en el recipiente. Estamos hablando de cosas muy precisas, ¿no? Uno normalmente no lo hace así, pero bueno, les digo hasta qué punto, ¿no?, está calibrado ese instrumental. Por supuesto, uno, para que eso se cumpla, que tiene que tener y muy buena limpieza del material. Yo lo tengo todo sucio porque no lo limpio bien, se me empieza a engrasar, se me empiezan a formar gotas, ¿sí?, en el vidrio, y ya como que, ¿sí?, ya voy a incrementar mi error de medida, ¿sí? Pero no, el material lo mantiene limpio, bien desengrasado y todo, ¿sí? Y no lo somete a temperaturas demasiado extremas, se tiene que mantener la calibración. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no?, para una pipeta forada de 25 mililitros, como la que habíamos ahí en la foto. Fíjense que tiene un rango de tiempo de vertido, la clase A, que no tiene tiempo de espera, ¿sí?, la clase AS, ¿sí?, fíjense, son demasiado rápido. La punta normalmente un poquito más, el orificio de salida es un poquito más grande, entonces permite un vaciado más rápido, y además tiene un tiempo de espera de 5 segundos, y como es demasiado rápido, sí requiere un tiempo de espera, digamos, considerar ese tiempo de espera, ¿no? Y la clase B, bueno, no tienen tiempo de espera y tienen un tiempo de vertido con entre los 10 y los 50 segundos, para una pipeta de 25 mililitros. Bueno, ¿qué errores de volumen podemos tener con este tipo de material? Fíjense, el volumen que uno vierta, que uno mide y que uno vierta, puede ser menor cuando la punta, por ejemplo, del material esté quebrado, ¿no?, que esté un poco rotita, que es bastante común, porque, ¿no?, uno podría golpearlas, o lo primero que por eso puede llegar a romper es la punta. En ese caso voy a tener un menor tiempo de vertido, voy a medir un menor volumen. O si no está limpia, está obturada, está medio tapado, voy a medir un volumen mayor porque va a tardar más
en escurrir, ¿eh? O también, esto por ahí ya no es tan común, porque antes, bueno, esto tiene que ver con el pipeteado que se podía hacer antes en forma manual, ¿sí? Con la boca. Entonces uno a veces tenía la mala costumbre de soplar la última gota, ¿sí? Que quedaba en la punta de la pipeta. Ese pequeño volumen que queda, cuando la descargas hasta la punta de la pipeta, y ya está calculado, ¿sí? Entonces uno lo que no tiene que forzar a salir esa última gota que queda, ¿eh? Pero bueno, esto si no uso ahora que se usan por pipetas, que no está permitido, digamos, el pipeteo con la boca o con el dedo, digamos, uno no corre riesgo ya tampoco con eso, ¿eh? Bueno, es muy importante cuando uno mide un volumen en uno de estos aparatos volumétricos es el enrase, lo que conocemos como enrase, ¿no? Recuerden que se nos forma un menisco siempre cuando tenemos un líquido en el tubo de vidrio, ya sea una ureta, pipeta, probeta, lo que tengamos, se forma un menisco, ¿eh? Y eso puede ser o cóncavo, que va a ser la mayor parte de las veces para nosotros, porque usamos soluciones acuosas, que tiene que ver con cómo es la interacción, ¿no? Entre el vidrio y el líquido, o puede ser convexo, que tiende a cerrarse ese menisco, digamos, y en ese caso, por ejemplo, es el caso de mercurio, ¿no? El líquido más común que podemos encontrar que tiene ese tipo de menisco. Cambia el enrase, ¿no? Fíjense. Uno quiere medir a ídolos, ¿no? 2 mililitros, si tiene un menisco cóncavo, va a buscar la zona inferior, ¿no? Va a buscar justamente estar con los ojos paralelos a la marca, ¿sí? Y buscando que la parte inferior sea tangente, digamos, a la línea que me marca justamente ese volumen. ¿Sí? Y si estoy trabajando con un menisco convexo, va a ser al revés. ¿Eh? Voy a estar trabajando con la parte superior del menisco. Aquí hay una ampliación, como para que lo vean un poco más claro. ¿Sí? Es muy importante cuando uno hace este enrase, ¿sí? Este procedimiento de enrasar, ahí lo enrasé en 6, por ejemplo, los ojos tienen que estar bien paralelos a la marca. No mirarlo de arriba, porque ahí comete un error, el famoso error de paralaje, que por no estar exactamente paralelo, ¿sí? No estoy enrasando correctamente. ¿Bien? Bueno, dentro del material volumétrico estamos hablando de las pipetas, ¿sí? Estamos hablando de las aforadas, ¿no? Las aforadas son las que me permiten medir un volumen fijo, recuerden, ¿no? Que está, tenemos dos tipos, las de doble aforo, ¿sí? Doble aforo, es decir, que tienen dos marcas, una marca superior y una marca inferior. El volumen que me indica la bureta está comprendido entre esas dos marcas, es decir, que si yo vierto el volumen, tengo que vertir de marca a marca, ¿sí? O puedo tener pipetas aforadas de un solo aforo, es decir, que tengo un solo aforo y después el vertido es hasta la punta de la pipeta. Eh, bueno, estas pipetas normalmente más esas las pipetas graduadas, tienen un menor límite de error, la tolerancia es más baja. Y las graduadas, la ventaja es que me permiten medir volumen variable. Yo tengo pipetas de 25, tengo pipetas de 10 mililitros, tengo pipetas de 5, ¿sí? De 1, de 2, pero si yo quiero medir 3 mililitros, no tengo una pipeta forada, ¿se dan cuenta? Entonces, sí o sí tengo que ir a una graduada. Entonces, bueno, las graduadas me permiten medir un volumen variable, tengo una graduación en el volumen. Y también tengo tengo de los dos tipos, Tengo, bueno, en realidad fíjense que figuran tres acá, ¿no? Pero eso depende de cómo esté la escala. Pero también puedo tener, digamos, eh, que el vertido sea hasta la punta, por ejemplo, si la pipeta es de 10 mililitros, si yo quiero medir 10, voy desde el 0 hasta 10 y el 10 está en la punta, o que el 10 esté un poco antes que la punta, ¿sí? Que sea del 0 hasta una marca sean 10 mililitros, o que la escala esté, ¿sí? Invertida, es decir, que que empiece a contar desde el 0 abajo, o sea, 0 en la punta, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 10.
Dependiendo de cómo sea la escala, es cómo uno va a medir y hacer la descarga después del volumen que a uno le interese. ¿Eh? Un tipo 1 sería, fíjense, volumen nominal abajo, ¿eh? Es decir, me está indicando abajo el volumen. ¿Eh? Volumen nominal arriba, tipo 2, es decir, que arriba vamos a marcar, por ejemplo, los 10 mililitros. ¿Eh? A ver si acá se llega a ver algo. Esta, por ejemplo, dice 10 arriba, ¿ven? Entonces esta sería de tipo 2, ¿eh? Que se está indicando acá. ¿Eh? Y la 3 es la que tiene el volumen nominal abajo. ¿Eh? Abajo va de 0, digamos, hasta 10. ¿Eh? Es importante mirarlo eso, ¿sí? Porque unas veces, bueno, vale, yo tengo 3.000 litros, ¿qué me conviene? ¿Sí? Tomo depende de cómo esté la escala de la pipeta, ¿sí? Eso hay que mirarlo siempre, previamente. ¿Sí? Si tengo que descargar hasta el final o tengo que descargar hasta una marca. ¿Sí? Siempre eso hay que estar atento. Bueno, lo que decíamos, ¿no? El vaciado, eso va a depender de cómo sea el instrumental, ¿no? Si es de un aforo, o si es de vaciado total.
Bueno, ahí tienen cómo sería el manejo, ¿no? Normalmente uno, bueno, carga, ¿sí? Con el pulsador que tiene arriba, ¿sí? Suelta el pulsador, de esa manera va a cargar el líquido ya que está preseteado, ¿sí? El volumen de líquido está preseteado, y luego apoya la punta en el recipiente que quiere descargar, en este caso son unos tubitos Zeppendorf muy chiquitos, ¿eh? Y luego presiona para hacer expulsar, ¿no? hasta un primer tope. ¿Eh? Eso presiona, baja y después vuelve a presionar hasta un segundo tope para poder descargar completamente. ¿Sí? Bueno, a veces también se puede utilizar para medir volúmenes pequeños con mucha precisión microjeringas, ¿eh? Con jeringas de vidrio también son muy recipientes muy precisos, ¿eh? Para medir volumen y también no me permiten verter, ¿eh? Transferir líquidos de un recipiente a otro con mucha precisión. ¿Eh? Fíjense que estamos hablando también de volúmenes muy chicos normalmente. ¿Eh? Si bien hay algunos jeringas, digamos, que me permiten medir volúmenes más grandes, ¿eh? Normalmente se utilizan para volúmenes pequeños también. Bueno, buletas. Sí, ustedes han utilizado seguramente, ¿no? Son los instrumentos que utilizamos sobre todo para hacer titulaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? El procedimiento de titulación, ¿sí? Uno normalmente coloca una solución de concentración conocida en la bureta, ¿eh? Ese tubo largo, ¿no? Que tiene un robinete o llave que me permite justamente regular la salida, ¿eh? De ese líquido. ¿Sí? También tenemos de clase A, clase AS, ¿sí? Ya con tiempo de espera, y clase B. ¿Eh? Y fíjense, siempre están calibrados también igual, al igual que las pipetas por vertido. ¿Eh? Bueno, acá lo que comenta es que normalmente cuando uno está haciendo una titulación, ¿sí? El tiempo de espera acá no tiene mucho sentido, la verdad, porque uno normalmente cuando está por llegar al cambio de color, no sé si se acuerdan, ¿no? Las buletas son prácticamente para eso, no tienen otro uso, ¿no? Que más para la titulación. Entonces, cuando uno está por llegar, ¿sí? Justamente al punto final, que se llama, cuando está por cambiar el color, ¿sí? Donde está el punto de viraje, uno normalmente lo va haciendo gota a gota, entonces el tiempo que uno tarda, ahí ya supera el tiempo de espera. Entonces, realmente no es tan importante conocer ese tiempo de espera, porque uno siempre lo va a superar, en realidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué más de las buretas? A ver. Bueno, siempre como cualquier instrumental de estos hay que, ¿no? Conviene siempre tenerlo muy limpio, ¿sí? Con algún detergente, ¿sí? Como dice ahí, no iónico, ¿sí? O sumergiéndolo en alguna solución, ¿no? De limpiadora, puede ser a veces también, ¿no? De alguna base, algún ácido, ¿sí? Como para que limpiarla bien, ¿sí? Eso es para justamente generar que esté siempre bien desengrasado eso, ¿sí? Sobre todo internamente, que es por donde uno va a circular el líquido, ¿no? Para que no se pegue a las paredes del vidrio. ¿Sí? Y normalmente uno lo que hace es cuando va, ¿no? A hacer una titulación es enjuagar esa bureta con la solución, primero tenerla limpia, después enjuagarla, ¿sí? Con la solución titulante, ¿no? La solución que uno después va a colocar, ¿no? Eso es para evitar, digamos, alteraciones de la concentración de la solución. Bueno, entonces, ¿no? Básicamente ustedes ya lo han usado, pero bueno, para repasarlo, sí, enjuagan la bureta, ¿no? Se colocan unas pinzas sobre un soporte, ¿no? Para que quede bien vertical, ¿sí? Normalmente cuando uno lo llena sobrepasa la marca del cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos que llenar, algo importante que no les dije, que tenemos que llenar el vástago de la bureta, ¿sí? Si yo la bureta es de 50 mililitros, va a ir desde el cero que está arriba, ¿sí? Hasta 50, incluido todo el robinete, todo el vástago, perdón, de la bureta. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el llenado de la bureta, me tengo que asegurar que esté lleno también ese vástago. ¿Bien? Entonces, por eso, cuando cargo el líquido, supero un poco el cero, tengo todavía, el tubo tiene normalmente una distancia suficiente para que yo pueda sobrepasar el cero, y después abro la llave y descargo de manera de que me quede totalmente lleno el vástago de la bureta. ¿Eh? A veces puede quedar alguna burbuja de aire, bueno, en ese caso, ¿sí? O golpeando un poquito así suavemente, o
¿sí? Yendo a la pileta y sacudiendo un poquito la bureta, logro que no me quede ninguna gota de aire, ninguna burbuja de aire, ¿sí? Porque no, digamos, si tengo aire ahí, es un volumen que el líquido no está ocupando, ¿sí? Entonces voy a cometer error, ¿bien? Y bueno, después se usa, ¿no? Agregando, justamente el sentido de usar la bureta es poder agregar lentamente el líquido sobre otro, ¿no? Típicamente una titulación. ¿Mm? Y siempre cuando voy a leer, ¿no? La lectura, paralelo a los ojos, el menisco, mirando al menisco inferior y leyendo la graduación del volumen medido. Bien. Lo último que dice es que si queda una gotita adherida a la punta, ahí tengo que escurrirla haciendo tocar el recipiente con, con la gota, porque esa gota ya, fíjense que ya vertió de la bureta, entonces lo tengo que contar. ¿Sí? Bueno, matrices aforados, estos ustedes ya los conocen también, si han preparado soluciones, no sé si se acuerdan, pero han preparado seguramente, ¿no? En Química 1. Estos son, fíjense, como decíamos hoy, están ajustados o calibrados por contenido, no por vertido. Es decir, que lo que me garantiza el fabricante es que el volumen contenido acá es, en este caso, 250 mililitros. Fíjense que tenemos comercialmente matraces de un montón de volúmenes, desde muy chiquititos de 5 mililitros hasta matraces que van hasta 1 litro. Fíjense, 5, 10, 50, hay de 100, de 200, por ahí también hay algunos, 250, 500, 1000. ¿Sí? Hay un abanico bastante importante. ¿Sí? Bueno, esto básicamente se utilizan para preparar soluciones, ¿no? Puede ser a partir de una solución que yo quiero hacer una dilución o a partir de una droga, un reactivo puro, ¿sí? O que yo conozco su pureza, disolverlo y preparar la solución. ¿Sí? Generalmente cuando uno prepara por pesada, ¿sí? Normalmente tiene que disolver la sustancia previamente, antes de volcarla al matraz. ¿Sí? No es conveniente. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que uno, para poder disolverla completamente, tenga que calentar un poquito. Entonces, en este caso no la podemos calentar acá, por ejemplo. Entonces, esto es para exactamente una vez que uno ya tiene el sólido o el soluto disuelto, lo agrega acá, ¿sí? Lo transfiere acá y después mide con mucha precisión el volumen, agrega agua hasta la marca de manera de asegurarse que tiene ese volumen de solución, exactamente medido. ¿Sí? Fíjense lo que dice abajo, ¿no? Las matrices aforadas no se usan para llevar a cabo reacciones ni para conservar soluciones. Se usan para preparar soluciones. ¿No? También, reacciones no, porque si acá tengo que hacer alguna reacción, también la reacción puede ser exotérmica o endotérmica, ¿sí? Eso, de nuevo, me puede alterar el volumen del recipiente. Entonces, eso no. Probetas, también un material, ¿no? Que me permite medir volúmenes con cierta precisión, menor a las pipetas, menor a la bureta, pero a veces que uno no necesita conocer el volumen exactamente, con mucha precisión, es un instrumental útil. También tenemos, fíjense, muchos volúmenes diferentes, probetas muy pequeñas hasta de los litros. En el laboratorio creo que hay alguna de esas grandes, probetón. Y aunque les parezca mentira, este instrumental está ajustado por contenido. ¿Sí? Raro, ¿no? Porque uno dice, normalmente uno lo mira en la probeta y lo va a vertir a otro lado, muy probablemente. Bueno, ¿sí? Están calibrados por contenido. Pero como generalmente uno no lo utiliza para medir muy precisamente el volumen, bueno, no es tan grave. Sino después lo vierte y usa ese volumen como si fuera una calibración por contenido. Por vertido, perdón. Eh, bueno, es un poquito lo que dice abajo. Si ese uso no es correcto, ¿no? Lo que recomienda acá, si no lo va a usar, ¿no? Como para verterlo, que lo haga lentamente, ¿no? De manera que el error no sea tan importante. También a veces se pueden usar para, qué sé yo, para hacer alguna medida, muy bien,
uno lo puede tener, medir un líquido acá, ¿sí? Pero estoy errándole al botón. Pueden tener el líquido acá y por ahí usarlo, por ejemplo, para medir, no sé, densidad, ¿sí? Que se usa un densímetro, que es un instrumento que es largo, ¿sí? Y digamos, por la forma que tiene la probeta es útil, o que yo podría medir conductividad, ¿sí? Que también uno tiene con un electrodo de una solución y lo puede usar la probeta, ustedes eso lo van a usar, ¿eh? Entonces, bueno, puede tener ese uso, más allá de que me sirva para transferir líquido de un recipiente a otro, ¿eh? Pero en rigor no debería usarse para eso, ¿eh? Para poder medir un líquido y verterlo en otro recipiente. Bueno, material más común, que ya no sería volumétrico, como decíamos hoy, vasos de precipitados, ¿sí? También lo podemos usar para preparar alguna solución que no nos interese conocer con mucha exactitud la concentración, ¿sí? Puedo hacerlo. Por ejemplo, puedo pesar una cantidad, ¿no? En un vaso chiquitito de un sólido y puedo agregar con una probeta, agrego un cierto volumen del solvente y bueno, tengo una solución aproximadamente de esa concentración, pero es muy aproximado, ¿eh? No sería la manera de uno, si no le interesa conocer la concentración, pero bueno, a veces, depende para que uno lo quiera, puede servir. También para calentar, hacer calentamientos, acá sí puedo calentar, no hay ningún problema. Trasvasar líquidos, hacer alguna medida también, por ejemplo, de pH, ¿no? En este vasito uno coloca la solución de pH que quiere medir y sumerge el electrodo, por ejemplo, ¿sí? Son de boca ancha, entonces son útiles para eso. También fíjense que tenemos un rango de volúmenes muy importante. ¿Eh? Eh, ¿Sí? Y como yo les decía, ven que tiene la graduación, en este caso es un vaso de 250 mililitros, tiene una graduación, dice 100, 50, 100, ¿sí? Eh, no, nunca medir ahí un volumen, ¿sí? Porque son muy inexactos, es muy aproximados. ¿Eh? Igual que los Erlenmeyers. Erlenmeyer, la ventaja que tiene es que al tener esa forma cónica, ¿sí? Evita proyecciones. Si estoy calentando algo, ¿sí? Por ahí se calentó mucho y empieza a proyectar, a salpicar, ¿sí? Bueno, lo también con esa forma cónica impide esa proyección. También si yo estoy calentando tiene menor nivel de evaporación porque condensa, ¿no? En estas paredes que tiene, como tiene la boca más estrecha, condensa por las paredes el líquido, entonces bueno, no tiene menos problemas por evaporación. ¿Sí? Es más cómodo para agitar también que un vaso, ¿no? Al tener de esa forma, ¿sí? Uno puede agitar mucho mejor manualmente, ¿sí? Pero tampoco es un recipiente volumétrico, no es material volumétrico. Sirve para hacer reacciones, para calentar un líquido, disolver un soluto que yo tengo que calentar, ¿sí? Hacer alguna reacción química, está bárbaro, pero no para medir un volumen con precisión. ¿Bien? Bueno, para hacer, disculpen, ¿no? El remedio recipiente típico para hacer titulaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Bureta, ¿no? Solución titulante, ¿no? Que yo conozco la concentración de la bureta y la solución a titular en el Erlenmeyer, ¿no? Y yo agitaba, ¿se acuerdan? Agito continuamente. ¿Sí? Si yo eso lo quiero hacer en un vaso, seguramente me quede con la mitad del líquido, porque seguramente vuelque. ¿Sí? Entonces fíjense que cada material tiene su uso específico, digamos. Balones, ¿sí? Balones, ¿sí? Fíjense que son recipientes de forma esférica, ¿sí? Que tienen varias utilidades, ¿no? Una de las más comunes es, esto después lo vamos a ver cuando veamos destilación, sí, hacer justamente destilaciones, colocar el líquido que uno después va a destilar. Por ejemplo, la mezcla uno coloca acá que va a hacer un proceso de destilación, va a separar por destilación, por ejemplo. O hacer un tratamiento de calentamiento reflujo. Reacciones que requieren ser calentadas durante mucho tiempo y para evitar, ¿sí? Que se evapore el solvente o el líquido que uno tenga ahí, lo que uno hace es colocar, ahora vamos a hacer un condensador, para refrigerado para evitar la evaporación, ¿no? Entonces, bueno, eso uno lo puede hacer tranquilamente en un balón. ¿Sí? O reacciones, como dicen, condiciones muy controladas, uno puede controlar la temperatura, ¿sí?
la forma que tienen, fíjense, como es esférica, nos permiten calentar muy homogéneamente el líquido. ¿Sí? Uno acá normalmente se calienta, ¿no?, usando un manto calefactor. ¿Se acuerdan que vimos que hay mantos que tienen, ¿no?, la forma y son adecuados para cada balón, de acuerdo al volumen que contenga ese balón? ¿Sí? Tampoco son material volumétricos, fíjense que acá no hay ningún aforo ni nada, tienen un volumen, por supuesto, aproximado, que está marcado ahí sobre el recipiente. ¿Sí? Y fíjense que tienen juntas, y pocas, con junta esmerilada. Eso porque uno acaba de colocar seguramente otra cosa y tiene que ser una conexión que sea muy hermética, de buena calidad. Eso vamos a comentar algo al final. Hay balones que no tienen junta esmerilada y uno lo que hace es ajustar, ¿no?, lo que quiera conectar con un tapón de gomas normalmente, con un orificio, y ahí conecta con otra cosa. Pero, digamos, ya a esta altura la mayor parte de los balones se utilizan con boca esmerilada. ¿Qué más? Bueno, fíjense que tenemos de una boca, podemos tener de 2 o 3 bocas. Esto porque, bueno, el hecho de tener bocas adicionales me permite conectar otras cosas. Por ejemplo, puedo conectar acá un condensador y acá le puedo conectar un termómetro para saber la temperatura, o puedo conectar un condensador y acá la reacción que estoy haciendo me requiere un agregado lento, entonces acá le conecto un recipiente para ir agregando gota a gota, por ejemplo, ese reactivo. ¿Sí? Bueno, hay versatilidad acá, ¿no? En eso. Eso depende también de lo que uno está haciendo. Bueno, hablábamos recién de condensadores, o también llamado tubo refrigerante, ¿sí? Es un instrumento que se utiliza justamente para condensar vapores, ya sea que se produzcan porque estoy destilando una mezcla o porque, como acá, fíjense, tengo un equipo de destilación simple donde tengo el balón, y acá tengo un condensador, es decir, los vapores, una vez que yo caliente el líquido que está acá, van a ascender y van a ser condensados justamente en ese condensador. ¿Por qué se condensan? Bueno, porque tiene un tubo interno, fíjense, ¿no? Acá hay una foto. ¿Sí? Tiene un tubo interno, fíjense que es recto, ¿no? Y una camisa externa por donde yo hago circular agua. Ese agua refrigera. Entonces, una vez que los vapores calientes logran llegar hasta acá, se encuentran con una zona fría y condensan. Y yo los recojo como un condensado. ¿Bien? O los puedo usar, fíjense, de forma vertical, ¿sí?, para hacer un calentamiento a reflujo. Si acá estoy haciendo una reacción que requiere mucho tiempo de calentamiento, porque es una reacción lenta, requiere mucho tiempo, y para evitar la pérdida de líquido, lo que hago es colocar en la boca del balón, ¿sí?, un refrigerante, ¿sí?, de manera de que esto evapora pero condensa. Entonces tengo un reflujo acá, tratamiento a reflujo se llama. Bueno, y fíjense que tienen, como veíamos en la foto esa, hay de varios tipos. Tienen diferente eficiencia, digamos. Tenemos el recto, que es el más común, ¿sí?, que es un tubo recto, como ven ahí. Uno que se llama de bolas, que tienen como esas burbujas, que tiene mayor contacto a medida que yo, digamos, le agrego superficie, tengo mayor contacto entre el tubo interno y la camisa esa externa donde circula el agua. Entonces es más eficiente el enfriado. Fíjense, este es una espiral. Entonces, si tengo una espiral, tengo mucho mayor contacto entre los vapores y la superficie fría. Entonces, si por ahí estoy trabajando con un solvente que es muy volátil y es difícil de condensar, bueno, por ahí me conviene usar un refrigerante espiral y no recto, por ejemplo. Pero todos cumplen la misma función, ¿sí? Básicamente condensar vapores. ¿eh? Bueno, otro material que usamos habitualmente, embudos, ¿sí? También tenemos ya sea de vidrio o de plástico, ¿sí? Acá son bastante comunes sobre todo los de plástico, pero también tenemos de vidrio, ¿no? Fíjense que tenemos de dos tipos, vástago corto y largo, ¿sí? Ambos se utilizan para transferir líquidos, ¿sí? Este también se utiliza, ¿sí?, también, sobre todo el de vástago corto, para filtrar, hacer filtrados, ¿no? Una filtración simple poniendo, ¿no?, un papel de filtro plegado sobre el embudo. ¿Sí?
Y los de vástago largo, sobre todo, transferir, por ejemplo, líquido a una bureta, por ejemplo, ¿sí? Y no tener que, mojar, digamos, la parte que no está graduada de la bureta, ¿sí? Para no cometer error ahí que se pegue líquido, bueno, uno puede utilizar directamente un embudo de vástago largo, ¿eh? Muchas veces usamos los cortos para hacer eso también, ¿eh? Para que ustedes se acuerdan de algo que han hecho y han usado embudo de vástago corto, ¿sí? Porque bueno, pero bueno, si no por ahí se pone muy exquisito, ¿sí? Uno debería usar un embudo de vástago largo que tienen como una desventaja muy grande que se suele romper muy fácilmente el vástago del embudo, ¿eh? Pero bueno, en principio ustedes se van a encontrar con cualquiera de los dos, ¿eh? También los usamos, ¿no? Cuando tenemos que transferir, por ejemplo, qué sé yo, un reactivo que tengo en una botella, un líquido, lo quiero transferir a, qué sé yo, a una probeta, ¿eh? Bueno, puedo usar un embudo, por ejemplo, de vástago corto, así que son más fáciles de utilizar para transferir ese líquido, ¿eh? Bueno, material de porcelana, ¿sí? También en el laboratorio, además de usar vidrio y plástico, hay cierto material que es de porcelana, ¿sí? Un, un instrumental bastante usado para hacer filtraciones en vacío, ya lo vamos a ver más adelante, de qué se trata eso, es el llamado embudo Buchner. Fíjense, es un embudo que es de porcelana, hay de diferentes tamaños, fíjense cómo es, tiene la parte interna, tenemos todos agujeritos, de manera que uno coloca acá un papel de filtro, un disco de papel de filtro, no va plegado al disco, de manera de cubrir todos los agujeros, y uno va a filtrar al vacío. Este embudo es exclusivo para hacer filtraciones al vacío, justamente de porcelana para soportar también, ¿sí? La presión que uno ejerza o el vacío que uno ejerza, ¿sí? Porque si fuera de vidrio sería más frágil, se podría romper, ¿eh? Entonces se utiliza este tipo de embudo. Acá dice también que disponible de vidrio, es un vidrio más gruesa, pero bueno, lo más común es que sea de porcelana en realidad, ¿sí? Y bueno, entonces ya sería la conexión, ¿no? Se coloca en un recipiente, fíjense, yo voy a tirar por acá el líquido a filtrar, o la dispersión que tenga, ¿no? A filtrar, y por acá voy a hacer vacío. Fíjense, tiene una serie lateral, ese recipiente inferior que se llama Kitasato, que tiene forma como doble medio, ¿sí? Con una serie lateral que me permite a mí hacer vacío. Entonces, cuando yo filtro, tengo una ayuda, que es esa succión que está haciendo con una bomba o con una trompa de agua, ¿sí? Me ayuda a que ese filtrado sea más rápido. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos filtración igual, ¿sí? Pero bueno, el embudo Buchner es uno de los elementos de porcelana que nos podemos encontrar en el laboratorio. ¿Sí? ¿Qué más? Cápsulas, ¿sí? Cápsulas de porcelana, que se utilizan básicamente para calcinar alguna sustancia, ¿eh? Puede ser porque tenga qué sé yo, tenga materia orgánica y quiero eliminar la materia orgánica y quedar solamente una porción inorgánica de esa muestra, entonces tengo que quemarlo, sobre todo eso lo pongo en una mufla, entonces para que me soporte esas temperaturas tan altas, qué sé yo, cientos de grados o hasta 1000 grados, tengo que utilizar un recipiente que me soporte esa temperatura. Entonces, para eso utilizo la porcelana, ¿sí? Pueden ser cápsulas o crisoles, ¿eh? En el caso de la cápsula, por la forma que tiene, que es más abierta, muchas veces también se la puede utilizar para hacer tratamientos a sequedad. Por ejemplo, uno obtuvo un concentrado de algo o un sólido que le quedó con mucha agua, ¿sí? con mucho solvente, y uno lo puede poner en la cápsula para evaporar eso y lograr tener el residuo o el sólido que le interesa obtener, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Eh, y los crisoles, ¿sí? Fíjense que muchas veces tienen tapa, ¿sí? Porque si no se secciones, que le diga algo, si lo que sea, normalmente se utilizan para hacer calcinación, a temperaturas altas, entonces en hornos o mufflas. A veces, esto se utiliza mucho, pero a veces lo que se haría era colocar las tunas, o los crisoles también, sobre estos triangulitos, llamados triángulos de pipa o triángulos de porcelana, que son, fíjense, son
unos triángulos de alambre, tiene unas varillas de porcelana. Esto se colocaba del trípode, con esa forma triangular. El trípode, no sé si vieron alguna vez el trípode, ¿no? Que se usaba para poner la tela de amianto y calentar con el mechero. Bueno, directamente el trípode con el bajo y se calcina, la calcinación de lo que tengamos en la cápsula o en el crisol, directamente a fuego, sin usar mufla o horno. Ya eso no se utiliza mucho, pero es una opción también, de manera sencilla. Por supuesto no tenemos control de temperatura, nada, ¿no? Pero bueno, por ahí a veces pesa. Yo quiero, no sé, tengo un filtrado que me quiero pedir, me quiero sacar encima el papel. Bueno, lo puedo quemar directamente, ¿sí? Si no me afecta lo que yo tengo ahí adentro. Por ejemplo, poniendo en una cápsula, lo pongo uso el triángulo de porcelana, ¿sí? Lo pongo en el fuego, ¿sí? Y una vez que ya eliminé el papel, listo, me quedo con el residuo. Bueno, las conexiones, las juntas, que yo hablaba hoy, ¿sí? Esto van a ver que nos vamos a encontrar en varios de los materiales, ¿sí? En balones, en refrigerantes, ¿sí? Otras conexiones que después vamos a ver cuando veamos las operaciones, de separación. Pero bueno, ya les digo, antes lo que uno hacía era hacerlo con tapones de goma, hacer agujeros en el tapón, poner en donde uno quiere, hacer la conexión así de forma más artesanal. Eso ya últimamente ya no se hace, casi, ¿sí? Y lo que uno, o casi nunca, digamos, a veces puede ser algo muy particular, pero si no, uno lo que hace es siempre usar uniones de vidrio esmerilado. Es un vidrio que justamente está como gastado, está como eh, poroso, y eso, cuando uno viene de medidas estandarizadas, entonces uno coloca directamente esa junta acá y tiene un sello que es muy hermético. Muchas veces a veces se le puede poner también una cinta de teflón, ¿sí? Como para que mejore eso, pero normalmente no hace falta. ¿Sí? Si está bien la junta, el sellado es bueno ya de por sí. ¿Sí? Eso puede ser, por ejemplo, para conectar un balón con un refrigerante si nos va a destilar, o para hacer alguna conexión a vacío. Eh, Bien, ¿sí? Para un montón de cosas. Ustedes lo van a ver con bastante frecuencia. Eh, bueno, y esas juntas, fíjense que están identificadas, normalmente tienen un número, ¿sí? Que nos indica, ¿sí? Un número con una barra, ¿sí? El primero nos indica el diámetro de la parte más ancha de la junta, porque fíjense que tiene como una forma cónica, ¿se dan cuenta? La parte más ancha es la que está indicada en el primer número, ¿sí? Y el segundo número me indica la longitud de esta junta, de manera que yo cuando elijo la conexión que voy a hacer, tengo que respetar esos diámetros, ¿no? Para poder conectar. También vienen de diferentes tamaños ya estandarizados. Entonces uno, de acuerdo a lo que necesite, puede elegir. ¿Bien? Bueno, eh, bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Con lo que es material y equipos, ¿sí? Ya la que viene vamos a arrancar con algo seguramente de reactivos, reactivos y soluciones. Así que, bueno, como ves, esto es muy descriptivo, ¿sí? Pero bueno, después ahora que cuando veamos algo de soluciones nos vamos a poner un poquito más, vamos a hacer algunas cosas más prácticas, ¿sí? Algunos ejercicios o algo como para que sea un poquito más dinámico, Pero bueno, esta parte, ¿sí? La idea es que de todo esto es que después ustedes lo puedan ver en el laboratorio, ¿sí? Entonces, ahí completan un poco, ¿sí? Lo que uno ve acá, con ustedes cuando van a usar una pipeta y eso, ahí lo pueden ver en vivo y le encuentran un poquito más de sentido, ¿sí? Por ahora es como un cuento, pero bueno, esperemos que lo puedan hacer, ¿sí? Bueno, nos vemos el martes que viene, ¿sí? ¿Tienen preguntas? Sí, Yamila, puedes preguntar, por supuesto.
Sí, no lo subí, ¿no? Claro, porque se las mostré el otro día, pero no lo subí, está bien. Sí, después te lo subo entonces. Y tengo que subir también el régimen, sí, para que vean más o menos cómo sería la cosa. Se los comenté también, pero no se los subí. ¿Qué me estás preguntando? ¿Los grupos laboratorios que van a hacer? ¿Va a haber unas encuestas? ¿Qué quiere decir los horarios? ¿O con las comisiones que vamos a armar? Cómo se van a armar? Sí, eso, bueno, seguramente cuando vamos a abrir una inscripción, probablemente sea la semana que viene ya. A ver, la idea, si todo va bien, es empezar la semana del 19 de abril con los prácticos. Eh, Seguramente lo más probable es que tengamos que hacer tres comisiones. ¿Sí? Dos van a ser los días viernes y una va a ser el día jueves a la mañana. ¿Sí? Entonces, la idea es que abrir una inscripción, vamos a abrirla por el campus seguramente, para que ustedes se anoten. ¿Sí? Yo la otra vez les decía, la idea es que tenemos que repartirlo de manera equitativa porque no podemos superar la cantidad de alumnos que tenemos estipulada por día. Entonces, no estamos con tanto margen. La idea es si alguno no puede, por algún motivo realmente que, o porque está cursando otra cosa, o por algo importante, bueno, podemos ver de cambiarlo, que alguno le cambie, sí, pero en principio abrimos inscripción con cupo en cada comisión abierta. Y si vemos que hay problemas, después veremos. ¿Sí? ¿Algún lugar de avisos? A ver, si es un aviso nuestro de nosotros hacia ustedes, se van a enterar, no se preocupen. Cualquier cambio, cualquier cosa se van a enterar. Si es al revés, lo pueden hacer por acá, ¿sí? Lo pueden hacer, me contactan por el mail o, ¿sí? No hay ningún problema. El mail del campus, ¿eh? Algo que les pase, lo que sea, que les surja, que, uy, mira, bueno, lo que sea que les pase. El mail no lo tienen, pero lo sacás de ahí del campus directamente, ¿no? Lo puedes escribir por ahí directamente, ¿o no? Rocío me preguntaba si ya se podía hacer algo del seminario. Sí, probablemente ya cuando empecemos con la parte de soluciones, sí. Otra cosa que por ahí les iba a subir, que ahora me acordé, es un apunte de seguridad, ¿sí? ¿Se acuerdan que el otro día hablamos algo de normas de seguridad en el laboratorio? Bueno, es un poquito más detallado, como para que tengan, está bueno también que lo lean, ¿sí? Y que después voy a ver si me lo tengo que anotar para no olvidarme, pero se los voy a subir también. ¿Eh? Camila, te das cuenta, ¿no? Como me puedes escribir por el campus directamente. Un mensaje por el campus. Sí, sí. Ahí está, claro. Bueno, ¿más dudas? Agustín, te veo que estás escribiendo. Sí. No, no, este viernes no.
No, 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 no. Por eso decía, estaríamos arrancando, si todo va bien, en la semana del 19 de abril. Lunes 19 creo que cae, pero nosotros estaríamos arrancando el jueves, ¿sí? Si se confirma el día ese. Les digo así porque no les puedo ya asegurar. Estamos esperando algunas cosas. Estamos esperando, por ejemplo, hay una obra en el laboratorio que la tienen que terminar, ¿sí? Nosotros tenemos que usar los dos laboratorios. Entonces, estoy esperando que me confirmen. En principio iban a terminar, pero yo estoy esperando que me lo confirmen. Entonces yo no les puedo decir, arrancamos tal día, seguramente, ¿sí? Estoy esperando eso, por eso es que no se los digo, ¿sí? Todavía tenemos tiempo, igual tenemos unos días. Pero, digamos, lo que tenemos programado, ¿sí? Si no hay ningún problema, es arrancar la semana del 19 de abril, ¿sí? O sea, estaríamos arrancando jueves, ¿qué sería? 22, ¿no? Una cosa así. 19, 20, 21, 22, sí, jueves 22. ¿Sí? No, el viernes no hay teoría, la teoría es un solo día por semana. ¿Sí? Sí, yo le subo todo, no se preocupen. Subo el audio y subo las diapositivas. Siempre, todas las clases. ¿Ok? No se preocupen. Voy a ver si le subo también, ya que me dijeron, le subo el cronograma, si ven también lo que tenemos programado, ¿sí? Que yo se lo mostré el otro día, pero no quedó subido. ¿Y qué más? Y las condiciones de cursada y eso que también para que lo tengan, ¿sí? Sin dudas de eso, ¿ok? Ténganos un poco de paciencia porque todavía estamos terminando la cursada 2020, ¿sí? Todavía los chicos que cursaron el año pasado, que imagínense que ellos no pudieron hacer nada o casi nada, recién van a hacer prácticos hace poco, tenemos que tomar examen, es este sábado, entonces todavía estamos con los dos, con los dos grupos. Entonces ténganos un poquito de paciencia si ven que estamos medio lentos, ¿ok? ¿Dónde será el laboratorio? ¿En la central? No, no, sí, sí, la central. No, 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 en Juan B. Justo, ¿sí? Juan B. Justo y Raterí. No, pero lo que vos decís es el INTEMA, sí, ahí no, en principio no hay laboratorios para docencia, es investigaciones. Si Dios quiere y esto pasa un poco, por ahí podemos hacer alguna visita para ver algún equipo o algo ahí, estaría bueno, pero no sé qué va a pasar. Claro, el anexo lo cerraron, sí. No, no, en el previo INTEMA no, no. Sí, o sea, a ver, Natalia, la idea es que después se haga la facultad, se mude allá, pero eso falta un montón, parece. ¿Eh? Por ahora la facultad va a funcionar en el edificio central solamente, ¿sí? Con el justo Raterí. Justamente como parte de los laboratorios que ocupaba el INTEMA se mudaron, se generaron espacios que la facultad va a aprovechar para hacer aulas. ¿Eh? Entonces, con eso va a compensar las aulas que perdió por no alquilar más el anexo. ¿Sí? No, ustedes todo lo que tengan que hacer presencial de la facultad, no sé el resto de las materias, pero calculo que sí. Si tienen que hacer algo presencial, es en la sede de la Facultad Central. ¿Eh? Es ahí. Bien. Por ahí le quiso decir eso, viste, que por ahí se liberó espacio por el hecho de que está el INTEMA ya funcionando. ¿Eh? Por ahí le quiso decir eso. Pero no, eso, el INTEMA es un instituto de investigación, viste. O sea, si bien
se hacen algunas prácticas de algunas materias avanzadas por ahí. Hay chicos que van, no es que no va nadie, pero no de las materias básicas. O sea, no hay laboratorios como los que ustedes conocen de química para hacer trabajos prácticos. No está pensado para eso. Puede ser, ya les digo, algún equipo que uno vaya a usar, vaya a ver, alguna máquina, una máquina de ensayos. Eso puede ser, sí. Porque la mayoría de los que trabajan ahí son docentes de la facultad. ¿Sí? Yo también, de hecho, pero bueno, nosotros usábamos también, hacíamos un práctico, usábamos unos equipos que eran de grupos de Tintema, ¿sí? Cuando funcionaba en la facultad. Y este año no creo que eso lo podamos hacer, les digo la verdad, ¿sí? Va a ser difícil. Bueno, nos vemos el martes entonces. ¿Eh? Cuídense.